Estamos contigo. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a un programa especial aquí en la radio social La Barandilla, programa Salud en la Barandilla. Hoy estamos por la tarde, es las 5 y 1 minuto. ¿Por qué estamos por la tarde? Porque era muy difícil juntar a tantas personas tan interesantes para un programa como el que vamos a tratar hoy, que es de discapacidad, personas con problemas de salud mental y juicios. Difícil, no complicado, tener a Junivel. Muy buenas, Junivel. Buenas tardes. Junivel Lancho, directora clínica del Hospital de Día Lagman, con J, y responsable del teléfono contra el suicidio, el 911-385-385. Ese teléfono que funciona los 365 días del año, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, incluido día de Navidad, día de Nochevieja, todos los días del año. Bueno, pues ella es la responsable del teléfono contra el suicidio, compañera de este programa, y tenemos también por Zoom, luego presentaré al resto de los invitados, pero tenemos a nuestro codirector, don Lorenzo Yaquet. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal estamos? Pues nosotros encantados de tenerte aquí. Y que ya igualmente digo, os veo muy majos, muy sanos, me alegro. De momento sí. De momento sí, afortunadamente. De momento. De momento. ¿Tenéis botellón esta tarde o qué? No tenemos botellón. Tenemos unos vasitos aquí de agua que, por cierto, vamos a aprovechar para recordar a queguay.es, uno de los patrocinadores de este programa, con W y con Y. Mamá, te quiero un huevo. Ah, mira, me ha tocado uno así duro. A ver, ¿cuál es el tuyo? Porque él se dedica a hacer cosas de regalos, agendas, cosas de esta. Y aquí pone: mamá, hoy va a ser un gran día. Mira qué bonito. Y el de ahí, el de nuestro compañero: mamá, experta en curar catarros. Eso es verdad. Bueno, pues decía que, ya que también lo acabo de nombrar y me he dirigido a él como bebedor de agua, tenemos aquí a Ángel Bravo del Valle, abogado, que este año cumple 25 años de profesional del derecho. Muy buenas. Buenas tardes, José Manuel, sí, 25 años. O sea que ya tienes más de 40, así de entrada ha quedado claro. Y como empecé un pelín tarde en la carrera, pues algo más. Algo más, vale. Especialista en Derecho Penal y Derecho de la Discapacidad. Pertenece al Consejo Asesor de la Discapacidad del Colegio de Abogados de Madrid. Luego él nos va a contar muchas más cosas. Bueno, y el otro invitado, que ya repite con nosotros. Lo que pasa que tiene, Lorenzo, me tenías que haber hecho unas cositas cortas de él, porque me pongo a ver su historia y dice: Alfredo Calcedo Barba. Se licenció en Medicina en la Universidad Autónoma de Madrid en el 85. Ese mismo año obtuvo el grado de licenciado por una tesina sobre el internamiento involuntario. Después de aprobar el examen de MIR, realizó la residencia en psiquiatría en el Hospital Universitario San Carlos de Madrid. Doctor en Medicina en el 91, profesor asociado del Departamento de Psiquiatría de la Universidad Complutense, director del Máster de Psiquiatría Legal en la Universidad de aquí de Madrid, en el único programa de formación en España de Psiquiatría Forense, coordinador del programa Atiende, un proyecto asistencial de la Consejería de Empleo, Mujer y la Consejería de Sanidad de Madrid, en la que se crea un dispositivo de salud mental para las mujeres víctimas de violencia de género. Presidente de Psiquiatría Legal en España. Claro, esto es como las familias de los militares, Junivel, o las familias de los grandes bancarios. Él también proviene de una familia de especialistas, que fue su padre, Alfredo también Calcedo, también fue presidente y creador de la Sociedad Española de Psiquiatría Legal, que nuestro compi Lorenzo, sabes que es tesorero de la Sociedad Española de Psiquiatría Legal y también fue presidente. Don Alfredo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un placer estar aquí con vosotros. Oye, voy a dar la vuelta a tu currículum porque no acabaría nunca. Deja, hombre, que no. Que lo dejo porque si no, no vamos a acabar nunca. Prefiero dejarlo ahí. Sí. Vale. Muy bien. Bueno, Lorenzo, que es un placer, lo he dicho al principio. Tesorero de la Sociedad Española de Psiquiatría Legal. Oye, dinos antes de nada eso de psiquiatría legal. Ya sé que siempre me dices, pero ¿por qué preguntar lo mismo? Para algún oyente nuevo, y más por las tardes, ¿qué significa psiquiatría legal? ¿Qué es lo que hacéis? Bueno, realmente es una expresión que se usa, ¿no? Que no excluye que los demás psiquiatras no sean legales, está claro, ¿no? No es que el resto de la psiquiatría no sea legal. Es una forma de denominar a un grupo de personas, de psiquiatras, y a una sociedad como esta, que se dedica de forma especial pues al estudio y al ejercicio de aquellos aspectos que tienen que ver con las leyes, ¿no? Por ejemplo, pues lo forense, que sería lo judicial, peritajes en general, etcétera. Bueno, es decir, una forma de denominar a estas personas y a esta sociedad que, bueno, podría quizá haberse buscado otro término, pero bueno, está claro, no excluye que los demás no sean legales, simplemente que hay una dedicación especial a lo que tiene que ver dentro de la psiquiatría con los aspectos legales, tanto en el ejercicio,
lo que nosotros denominamos la práctica clínica. Yo creo que es una acepción o una forma de denominarla del profesor Calcedo padre, que empezó así, ¿no? La parte de la psiquiatría clínica el ejercicio está absolutamente impregnado de problemas legales y sin embargo pues, no siempre se es consciente de ello, ¿no? Y luego está ya la función propiamente pericial, que es otro aspecto en que se supone que la gente que está, en fin, especialmente interesada por estos temas, pues tiene también, de alguna manera, una dedicación a lo pericial. Bueno, eso es más o menos, dicho de forma muy larga, pero para que nos entendamos. Bueno, contar que Lorenzo, claro, no te he presentado más porque ya para eso eres aquí director del programa, pero decir que aparte de ser tesorero de la Sociedad Española de Psiquiatría Legal, él es psiquiatra en activo a nivel profesional y privado, pero ha sido responsable de salud mental, de distintas áreas de salud mental en la ciudad de las personas con enfermedad mental, que es Cienpozuelo, porque cuando me dijiste que había más de 1000 personas allí, pues dije, eso es una ciudad. Y también ha sido responsable de salud mental, del área de salud mental en el Hospital Central de Defensa Gómez Ulla. Bueno, pues una vez hechas las presentaciones, como a ti, Junivel, ya hemos hablado del hospital y de todo, pues para los oyentes, el nuevo aquí es don Ángel Bravo. Entonces, Ángel Bravo del Valle. ¿Por qué los oyentes, para que sepan un poquito tu experiencia a nivel profesional, sobre todo a nivel de discapacidad, llevas unos años trabajando con temas jurídicos vinculados al mundo del derecho de la discapacidad? ¿Por qué no nos haces una presentación de quién eres? Pues primero muchas gracias, José Manuel, por haberme invitado a participar en el programa. Y creo que, lógicamente, la presentación, si debo hacerla yo, tendría que ser lo más corta posible, porque me temo mucho que los abogados no paramos de formarnos continuamente. De hecho, yo creo que, estoy convencido, porque lo llevo puntualmente al día, que desde que se inició hace 10 meses el primer estado de alarma, creo que he participado en unas 60 charlas, jornadas y cursos, y más de la mitad, aproximadamente el 60%, son relacionadas con la discapacidad. Yo me licencié en Derecho en la Complutense, que era una pequeña obsesión que tenía. Yo quería estudiar en la Complutense, sea como fuere. No quería ninguna otra universidad, una manía que me dio a los 17 años. Y en la discapacidad, que es lo que nos toca ahora, empecé a trabajar en ella cuando integré los servicios de orientación jurídica, los SOG, como los llamamos, por hacerlo más cortito, con su acrónimo, que pertenecen a la Comunidad de Madrid y los sirve el Colegio de Abogados. Primero en el de mayores y luego en el de discapacidad también, junto con el de mayores a la vez. A partir de ese momento pues empecé a hacer cosas y hasta ahora. Y bueno, pues ya en los últimos tiempos pues imparto clases sobre discapacidad y derecho penal, porque casi siempre es sobre las dos materias juntas, porque mi formación es de penalista y yo soy penalista. Eres penalista. Lo que he querido ser siempre es letrado del turno de oficio penal, y soy un privilegiado porque lo soy, ¿no? Y siempre lo he sido. Y bueno, pues las imparto en el Colegio de Abogados de Madrid, en bastantes otros colegios de abogados de España y en un par de universidades. O sea, que conoces de lo que estamos hablando, de derecho y discapacidad, conoces algo, que solo sea de oídas, ¿no? Sí, aunque solo sea de oídas, y por los 2 años y medio que dirigí el área de discapacidad y dependencia del colegio también. Sí. Bueno, pues hoy es un programa donde vamos a tratar, sobre todo las familias que tienen a un hijo o un familiar con personas con problemas de salud mental. Vamos a conocer cómo es la situación, qué ventajas o desventajas tienen a la hora de presentarse en un juicio, y en este caso pues yo empezaría con nuestro invitado de lujo, que es don Alfredo Calcedo. Cuéntenos un poquito cómo está la legislación, o tú, Lorenzo, si le quieres ayudar, cómo está la legislación cuando una persona con enfermedad mental comete un delito. A partir de ahí, luego nos va a explicar el abogado, cuéntanos las claves, si esa persona tiene defensa, si no tiene defensa. Vamos a hacernos un poquito la idea. Bueno, a ver, España, y al igual que todos los países, bueno, yo creo que esto el jurista lo puede explicar mejor que yo. O sea, todas las legislaciones en los países medianamente desarrollados pues tienen eximentes y atenuantes a la hora de juzgar y condenar a una persona que tenga
que tenga un trastorno mental, ¿no? Entonces, en España, en un artículo del Código Penal está regulado lo que se conoce como la inimputabilidad, ¿no? Entonces, la inimputabilidad tiene una graduación. Hay una serie de eximentes, una eximente completa, una eximente incompleta. Bueno, entonces hay una gradualidad en función de que, claro, es que hay un trastorno mental, pero la persona, una parte de su toma de decisiones y de su conducta está afectada por el trastorno mental, otra parte no está tan afectada por el trastorno mental. Entonces, bueno, pues lo que puede ocurrir cuando una persona afectada de un trastorno mental grave, vamos a decir, es detenida, es enjuiciada, bueno, pues lo que dice la normativa en España es que se puede aplicar, bueno, pues una alternativa a la condena, es decir, esa persona no es condenada, sino que se le aplica una medida de seguridad. Esto es en el caso de que se aplique una eximente completa. Entonces se dice no tiene ninguna responsabilidad sobre el acto delictivo que ha cometido. Entonces la cuestión es, bueno, ¿y qué pasa con esa persona? Bueno, pues entonces se aplica lo que se llama una medida de seguridad, y la medida de seguridad pues tiene una finalidad fundamentalmente terapéutica, una finalidad de ayudar a la persona a que recupere su salud mental, a que pueda reintegrarse a la sociedad, y gestionar que haya el menor riesgo posible de que pueda volver a ocurrir. Entonces, en España, cuando se cambió el Código Penal en el año 1995, luego ha habido montones de revisiones pequeñitas, pero hubo una gran revisión muy grande que hubo en el año 95, dijeron una cosa que es muy importante, y es que esta medida de seguridad, es decir, esta alternativa a la prisión que requiere un tratamiento obligado y demás, no puede durar más que la condena que hubiera tenido, en el caso de que hubiera sido encontrado culpable. Esto es muy importante, ¿por qué? Pues porque en España había gente que había cometido, enfermos mentales graves, que habían cometido delitos no tan graves, pero que se consideraba que tenían riesgo, y entonces estaban internados en hospitales psiquiátricos penitenciarios o en hospitales psiquiátricos durante un tiempo pues prácticamente indefinido, ¿no? Entonces esto era una situación que era pues prácticamente un atentado a los derechos humanos y provocó un gran escándalo. Entonces al final pues eso se modificó, ¿no? Entonces otra cuestión, pero no quiero alargarme en la respuesta, es cómo está la situación. Es decir, vale, esto es lo que dice la ley, pero España es un país experto en sacar montones de leyes que luego no se pueden cumplir por falta de recursos, y entonces me quedo aquí para luego añadir y comentar más cosas. Fíjate, se me está ocurriendo, mientras estaba yo apuntando, desde esta nueva ley que hubo, yo estaba recordando un sobrino, lo hemos comentado alguna vez, no vamos a explicar aquí en el programa, un sobrino mío cometió un delito grave, una persona con enfermedad mental, con una esquizofrenia paranoide, y le aplicaron en aquellos momentos, me estoy dando cuenta que la discapacidad fue posterior incluso a salir de la cárcel. Él estuvo 5 años, fue 8 años de prisión, pero solo estuvo 5 por buen comportamiento. Pero claro, estaba pensando que nadie nos explicó esta otra posibilidad. Entonces, Lorenzo, voy a ir a ti. Estoy pensando ahora exactamente eso, que sabíamos que era un enfermo mental, cometió un delito por culpa de su enfermedad mental, pero nadie nos explicó si podía haber otras medidas alternativas. Es que, Lorenzo, esto no se facilita a la gente, no se le indica, o no sé si al propio Alfredo, o a lo mejor luego Ángel nos lo tendría que explicar. O sea, mi pregunta es, a mí nadie nos explicó, a la familia, que mi sobrino podía tener otras medidas alternativas. Lorenzo, ¿qué tienes que decir sobre esto? Bueno, yo desconozco el año en que esto ocurrió. Hace 13 años, hace 12 años. Pues teóricamente, supiera la familia o no que podía haber otras alternativas a la prisión, quien tenía que saberlo, y lógicamente no dudo que lo supiera, sería el juez, por supuesto el fiscal, por supuesto el abogado defensor, que lo tendría, por muy enfermo que fuera, tendría un abogado defensor. Realmente la familia, bueno, en cuanto contrata a un profesional del derecho para defender a un presunto culpable, pues ya no tiene por qué saber más cosas, en principio. Vaya, no se trata de que todo el mundo aquí sepa el Código Penal de arriba a abajo, ni mucho menos. Es decir, vamos, yo, por ejemplo, pues no me atrevería a pasar un examen de Código Penal, a pesar de que, bueno, por mi dedicación a la psiquiatría legal,
pues lo conozco, ¿no? Pero una cosa es eso, otra cosa es conocerlo bien, a fondo. Para eso están los abogados. Entonces, ¿qué falló ahí? No lo sé. También pudo fallar que el juez apreciara, porque si no recuerdo mal fue un homicidio, si no recuerdo mal, sí. Uh-huh. Entonces el juez pudo pensar o pudo considerar, vamos, digo el juez del tribunal, que parte de culpa sí tenía este señor, ¿no? Y entonces no le aplicó la medida de seguridad, digamos, plena, que hubiera sido internarlo en algún centro adecuado para tratamiento psiquiátrico, pero realmente si la condena fue de 8 años, no estoy yo muy ducho en esto, y cumplió 5, no creo que le aplicaran la pena máxima. No, porque toda la familia, si te acuerdas, toda la familia nos volcamos a apoyarlo, ¿no? Tengo que decir, en defensa, sería ilógico hablar mal de un juez o de unos abogados o de unos fiscales que nos dejaron elegir entre ir a Sevilla. Sabes que tanto en Sevilla como en Alicante, en la Comunidad Valenciana, hay hospitales psiquiátricos. Entonces pedimos quedarse en Zaragoza por la proximidad, ¿no? Podría haberlo haber. Pero me llamó la atención que nadie nos había dicho, nos había explicado esta otra posibilidad. Ángel, lo que te estoy contando, ¿algo fallo hay? Insisto, todos estamos encantados, mi sobrino está rehabilitado, con su medicación oportuna, no nos quejamos de nada porque lo trataron fenomenal en la cárcel de Zuera, pero me ha chocado esto que ha empezado hablando nuestro amigo Alfredo Calcedo. Pues vamos a ver, José Manuel, primero decirle a Lorenzo que yo tampoco me atrevería a hacer un examen de Derecho Penal ahora mismo, aunque me dedico solo casi en exclusividad al derecho penal, pero una cosa es manejarlo y otra cosa es someterse a una prueba, ¿no? Como también decía él, yo creo que a lo mejor lo que ocurrió es que se le aplicó una eximente incompleta. Las eximentes no son todas iguales y las atenuantes tampoco son todas iguales. Hay atenuantes simples, hay atenuantes muy cualificadas, hay eximentes completas y eximentes incompletas. Eso es cuando la diferencia básica de unas y de otras es que el trastorno llegue a determinados extremos o que no llega a determinados extremos, o que se cumplan o no se cumplan todos los requisitos, que eso es lo de la eximente completa o la incompleta, que se cumplan todos o no se cumplan todos los requisitos que establece el artículo 20, porque las eximentes están en el 20 y las atenuantes están en el 21, para declarar una eximente. Y como tú bien decías también, José Manuel, hablabas de Sevilla y de Alicante, el principal de ellos, de los hospitales psiquiátricos, de los dos que hay, porque no hay más, es el de Alicante, el de Foncalent. Y todos los que nos dedicamos a esto pues los conocemos. Hace unos 20 años aproximadamente, no recuerdo cuál fue la fecha exacta, 20 y tantos de años, pues fue cuando desaparecieron los pabellones psiquiátricos, los módulos psiquiátricos de las prisiones. Entonces, al final nos encontramos con que solo se podían utilizar a Foncalent y a Sevilla. Yo creo que el problema de que no se aprecie, porque si se aprecia en un principio la discapacidad o la enfermedad mental, pues entonces esto podría ser casi jauja dentro de un procedimiento penal, pero jauja, vamos a llamarlo de esa manera. El problema de que no se aprecie es la falta de formación general, y ahí me meto yo también. Aunque estemos formándonos muchos todos los días, eso no quita para que todos todavía tenemos que formarnos. No en todo, porque eso es imposible, porque aprendiz de mucho maestro de nada, pero los penalistas en lo suyo tienen que formarse lo mismo que los psiquiatras también en lo suyo. Cada vez lo hacemos más y lo hacemos mejor, y cada vez los colegios de abogados tienen su propia formación, como el de Madrid, que tiene su propio centro de estudios. Los fiscales también se van formando. Conozco muchos de ellos que imparten clases. Los jueces también, pero no solo, perdón, no solo es cuestión de formación, es cuestión de sensibilidad. Quiero decir que en muchas ocasiones he participado en cursos, por ejemplo, de los que se imparten a los jueces, porque una serie de abogados pues tenemos una pequeña puerta abierta y metemos ahí la cabeza y nos formamos junto con ellos. Y solo voy a contaros una pequeña anécdota para que sirva de ejemplo de cómo son las cosas. Esto fue hace 2 años, escasamente, aproximadamente hace 2 años, sí, en el centro de estudios, el centro de formación, mejor dicho, del Consejo General del Poder Judicial.
un magistrado, lógicamente no puedo decir el nombre, de una audiencia provincial, de la que tampoco puedo decir dónde se ubica, pues nos comentó que en su momento, cuando él era juez de primera instancia, por sus manos pasaron un total de aproximadamente, según nos decía, 800 personas sobre las que había que determinar si se decretaba o no un internamiento no voluntario. Entonces, dijo que en ninguna de las 800 ocasiones hubo ninguna designación de abogado para ninguna de esas personas, porque ninguno de ellos pidió un abogado. Vamos a ver, pero es que de verdad hace falta que una persona con un trastorno mental sepa que tiene que pedir abogado o que tiene la opción de pedir abogado. Una persona que comete un delito, si no lleva el abogado debajo del brazo, y eso solo ocurre en las películas americanas y en el McBeal, se le nombra un abogado del turno de oficio. Pues eso es lo que hay que hacer lo primero, tener la sensibilidad, porque ese juez no es una excepción, pero también hay otros que sí lo hacen, que directamente llaman al colegio de abogados. Y hay un sistema para mandar a un especialista en civil, y dentro de civil también de la materia, y que en ese momento además esté de guardia del turno de oficio penal, con lo cual es un penalista que también sabe de civil, porque tiene las dos especialidades y además oficiales. Pero si no hay sensibilidad desde un primer momento, aparte de la formación, no hacemos nada. Ahora luego vamos a hablar de cómo está, si se ha adelantado mucho en España. Mira, yo os voy a hacer otra pregunta. Claro, todos tenemos ya una edad, menos tú que eres joven, todos tenemos ya una edad madura. Y yo recuerdo nuestra primera manifestación que organizamos en el 2015, con la que luego fue presidenta de la Federación de Asociaciones de Andalucía, Cristina Timón, Cristina González, la Asociación Timón. Hicimos la primera manifestación en España en el año 2015 para reclamar que las personas con enfermedad mental grave, cuando han cometido un delito, tengan otras medidas alternativas, que no sea la cárcel. Entonces, Alfredo, por tu experiencia tan importante y sobre todo con una eminencia como es tu padre, habrás oído hablar muchas veces de estos temas. Yo recuerdo que alguien nos dijo en la segunda manifestación del 2016 que en España las cárceles eran un negocio. Entonces, que era muy difícil a esas 3.000 o 4.000 personas con enfermedad mental que están en una cárcel, llevarlas a otro sitio, que había muchos problemas económicos. Alfredo, ¿estoy diciendo una barbaridad o realmente es posible que algún día estas medidas que se suponen, que para eso están en la ley, que se lleven a cabo? Cuéntanos. Bueno, vamos. No te quiero comprometer, que quede claro que sé que... No, si esto además creo que en otro programa con vosotros ya lo anticipé, sí. Lo que pasa es que cogí un poco de refilón y no entrábamos en el tema en profundidad. Vamos a ver, aquí hay un problema de base. España está tremendamente retrasada en la atención a los problemas de salud mental en el ámbito penitenciario. Me explico. La atención a los internos que están en centros penitenciarios, la atención a problemas de salud mental, depende de instituciones penitenciarias en toda España, ¿vale? Entonces, quiero decir que los médicos, médicos de cualquier especialidad, enfermeros y demás, psicólogos, pertenecen a instituciones penitenciarias. Vamos a ver. En todos los países de la Unión Europea, excepto en España, hay una situación, y es que la atención de salud mental y la atención a los problemas de salud a los internos en centros penitenciarios es suministrado por la administración sanitaria. Y entonces hay centros, por ejemplo, el Reino Unido, que es el de referencia, Alemania, Francia, hay unidades que se llaman de baja seguridad, de media seguridad y de alta seguridad, en función de las características, donde hay unas medidas de seguridad pasiva, de controles arquitectónicos, cámaras, tal, y luego de seguridad activa, de vigilantes, etcétera. Bueno, pero que no es el entorno penitenciario. Y esto es tremendamente importante, porque la cultura que hay en los hospitales psiquiátricos penitenciarios que hay en España es una cultura de la administración sanitaria, de la administración penitenciaria, no de la administración sanitaria. Mientras que uno va, entonces ve casos como los que tenemos en Foncaleno, en Sevilla, en otros países de la Unión Europea, y están atendidos por profesionales sanitarios y una cultura sanitaria. En España hay excepciones.
en Cataluña, por la idiosincrasia de Cataluña, hace ya un montón de años se transfirió el sistema penitenciario, incluido el sistema sanitario. Y entonces, en Cataluña, la situación está más avanzada. ¿Por qué? Pues porque llegó el gobierno de la Generalitat y lo subcontrató con la Orden de San Juan de Dios. Entonces hay un gran grupo de profesionales de la salud mental de la Orden de San Juan de Dios que están, de San Joan de Déu, que dicen allí, y entonces que son los que se encargan de la atención. Y esto, implementarlo, costó varios años. Yo conozco a los que lo implementaron y el cambio de cultura, pasar de la cultura penitenciaria regimental, como se dice en el ámbito penitenciario, a una cultura terapéutica y más asistencial, costó años. En el País Vasco se ha transferido la sanidad penitenciaria y entonces se ha creado una unidad de psiquiatría legal que la lleva otro socio de la Asociación Española de Psiquiatría Legal, que la dirige, que es el doctor Iñaki Madariaga, donde hay 15 o 20 camas, donde se construyó un edificio específico con unas medidas de seguridad, vienen unos arquitectos con experiencia internacional en el diseño de unidades de estas características, y el personal es sanitario. Todo con el control judicial, etcétera, etcétera. En Navarra se ha hecho la transferencia ya, o no sé si se ha hecho, está a punto de hacerse, etcétera, etcétera. Pero en otros países, en Italia, tenían hasta hace 6 o 7 años lo mismo que aquí, tenían 3 grandes hospitales psiquiátricos penitenciarios. Entonces, ¿qué han hecho? Pues que eso es inmanejable. Es decir, eso es una cultura carcelaria, penitenciaria, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ¿qué han hecho? Crear pequeñas unidades de 15, 20, 25 personas, controladas por el sistema sanitario. Doy más datos. En Chile, por ejemplo, hubo una sentencia del Tribunal Constitucional de Chile que ordenó que la atención de salud mental de los enfermos mentales graves no se prestara en el ámbito penitenciario, sino en el sistema sanitario. Entonces, esto en España está empantanado por una cuestión puramente política. Y me explico. Vamos a ver. Los presos, y también los presos con un trastorno mental grave, están en una tierra de nadie desde el punto de vista político. Por una razón muy sencilla. Porque instituciones penitenciarias dependen del gobierno central. Son las elecciones generales, al Congreso y al Senado. Mientras que el sistema sanitario pertenece a las comunidades autónomas y son otras elecciones, otra política diferente, la política autonómica. Entonces, instituciones penitenciarias, el Ministerio del Interior está intentando transferir al sistema a las consejerías de sanidad de las comunidades autónomas la atención sanitaria penitenciaria. Y todas las consejerías, salvo las que he mencionado antes, se defienden como gatos panza arriba y no quieren. Y esto es una auténtica vergüenza. ¿Por qué? Pues porque no puede haber... Vamos a ver, la situación ahora mismo, a mí me decían, en Madrid hay 7, 8 centros penitenciarios. Por ejemplo, hay uno muy conocido, el de Soto Real, que tiene 2.300, 2.500 personas. El servicio de psiquiatría más grande que hay en toda la Comunidad de Madrid no está ni en el Gregorio Marañón, ni en La Paz, ni en el 12 de octubre, ni en el Clínico. Está en la prisión de Soto del Real. Es decir, ahí se gasta más medicación, se prescribe más medicación en Soto del Real que en cualquier gran hospital de Madrid. Porque es ampliamente conocido que la prevalencia de enfermedades mentales en los centros penitenciarios es extremadamente alta. Y entonces, además, pero bueno, supongamos que hay un caso grave y que fuera al hospital psiquiátrico penitenciario pues por ejemplo, de Foncalén. En Foncalén tienen casi 400. Entonces, ahora mismo tengo serias dudas, no sé si hay 1 o 2 psiquiatras trabajando en el hospital psiquiátrico penitenciario. A 400. ¿Por qué? Porque instituciones penitenciarias no quieren dotar de personal algo que está intentando transferir. Entonces, ahora mismo hay unas deficiencias que son brutales. Entonces, es un problema político que yo creo que en la próxima manifestación es que tendría que ser un tema fundamental, que es el de los derechos de estos enfermos, porque claro, a tener una atención mínimamente decente. Pues voy a hacer 2 paréntesis. Puedo extender más, pero bueno. Alfredo, voy a hacer 2 paréntesis. Uno con el permiso de aquí de nuestro director y compañero Lorenzo Yaquez. El día 25 de abril, te iba antes a corregir cuando has dicho lo de los 20 años, querido compañero, hablo de ti, Ángel, pero lo digo ahora.
El 25 de abril hacemos un programa especial. Lorenzo, te voy a volver otra vez a quitar aquí a tu amigo. Vamos a celebrar los 25 años del Hospital de Día Lachman y los 35 años, que fue el 25 de abril, de esa famosa ley donde empezaron a desaparecer los psiquiátricos, con lo cual te vuelvo a invitar ya se aviso a nuestros oyentes que será un largo programa para que el 25 de abril vamos a profundizar más en este tema. ¿Cómo pasa el tiempo? Madre? ¿Cómo pasa el tiempo? Oye, me ha sorprendido, Lorenzo, tu compañero psiquiatra, gran psiquiatra, tiene razón, tan fastidiadas están las cosas, tan mal estamos España. Tú que has pasado... Dos cosas. Una, el 25 de abril cae en domingo. Sí, es el dominguete, camisa nueva y lo que haga falta. Que decidáis hacer el programa, pero bueno, me lo apunto. Será alrededor del 25, supongo, el 20, no, domingo, vamos a estar aquí toda la mañana. Vale. Si nos lo permite, mira, el técnico se está asustando. Sí, el 25 de abril, prepárate que estamos aquí todo el día. Teniendo en cuenta mis orígenes, digamos, profesionales, quiero romper una lanza en favor de lo militar. Ningún preso militar, tenga la patología que tenga, es tratado al margen de la sanidad militar. Y ya quisieran tener cualquiera de estos centros, tanto hospitales psiquiátricos penitenciarios como cárceles civiles, ya quisieran tener la atención excelente que tienen los presos de la prisión militar. Por lo menos hablo de mi tiempo. No creo que haya cambiado ni mucho menos, porque como digo, la idea es que no salgan nunca de la sanidad militar, tanto psiquiátrica como el resto de... Lorenzo, los oyentes no lo saben, ya que lo has dicho tú, que has comentado en mitad, tengo que decir que nuestro compañero Lorenzo Yaquez es coronel retirado del ejército, por tanto sabe de qué estamos hablando. Hago ese paréntesis por si no alguno se puede despistar, ¿no? O sea, por ejemplo, un preso que comete un delito a causa de cuando era los jóvenes que íbamos a la mili antes, a ver donde aparecían las esquizofrenias y muchas enfermedades mentales, ¿no? En el tiempo de la mili. O sea, un militar comete un delito siendo militar, actualmente tienes que ser militar, da igual la graduación, y no va a ir a Foncalé, no va a ir a lo de Sevilla. No. Cuéntanos por curiosidad, vamos a hacer un matiz ahí. No, hombre, a no ser que escoja ir a Foncalé, vale. Porque el juez militar o el tribunal militar lo que hace es aplicar la medida de seguridad. Entonces, yo, por ejemplo, estando en Cienpozuelos, he tenido algún ingresado de estos allí, que estaba ingresado pues como los demás internos de Cienpozuelos. Y bueno, si alguna familia, por ejemplo, pues un poco lo que tú has dicho de que queríais estar cerca de vuestro pariente, bueno, pues aquí también suceden estas cosas, y si una persona quiere estar cerca de su familia, lo que sea, que está en Coruña, pues a lo mejor se le busca un psiquiátrico o lo que sea que esté por allí. En eso los jueces militares, la verdad es que siempre se han portado con mucha sensibilidad. Curiosamente, en contra de lo que la gente piensa, pues mi experiencia es justamente la contraria. Respecto a lo que ha dicho Alfredo de la parte, digamos, civil, estoy totalmente de acuerdo. Es un desastre. Le voy a preguntar a Ángel Bravo, si me permites, puedes contradecir tanto a Lorenzo, de Alfredo Calcedo no somos amigos, pero somos amigos de Lorenzo, por tanto los dos son amigos. Si les tienes que contradecir es tu oportunidad. Cuéntanos como abogado que estás tratando estos temas, ¿cuál es tu experiencia? Pues no voy a contradecir a Alfredo, por ejemplo, porque lo que voy a hacer es dar más datos todavía de los que ha dado él, corroborando lo que ya ha dicho. Vamos a ver, con un par de datos que las cosas quedan más claras. La Comunidad de Madrid ahora mismo tiene bastante más, pero no sé el dato a día de hoy exacto, pero tiene más de 1,5 millones de causas que se abren de todos los tipos, civiles, penales, laborales, etcétera, etcétera. 1,5 millones de causas. Considerando que somos 6.600.000 habitantes, eso significa que cada madrileño acude una vez cada 4 años a tener un procedimiento del tipo que sea. Eso es una auténtica barbaridad. Y no contamos mediaciones, arbitrajes, conciliaciones, todos los extrajudiciales que evitan llegar al procedimiento judicial y que ahora se trata de potenciar lo máximo posible. Eso da pie a pensar que somos un país muy litigante. De hecho, yo me he encontrado durante mis años de trabajo y servicio en los servicios de orientación jurídica de la Comunidad de Madrid, personas que no lo tenían diagnosticado, pero estábamos convencidos
de que padecían, y ahí podrían hablar mucho mejor que yo los dos especialistas que están al otro lado, padecían querulancia, que es la necesidad imperiosa de litigar. El querulans es el querulante, es el que se querella, ¿no? Bueno, pues personas que han instado procedimientos, infinidad de ellos. Y tanto es así que en el ámbito penal la litigiosidad nos lleva a que si en un país civilizado está establecido que más o menos aproximadamente la población reclusa no sobrepase un recluso por cada 1000 habitantes, eso significa que nuestra población reclusa no tendría que ser mayor de 48.000 presos. Bueno, pues estamos oscilando entre los 61 y 62.000. O sea, nos estamos pasando en 14.000 sobre 48.000. ¿Eso qué significa? ¿Que somos más malos que en otros países? ¿O lo pregunto a los cuatro? ¿Somos más delincuentes? No lo somos, no lo somos. Lo que ocurre es que nuestro Código Penal, a pesar de que se ha cambiado, como se cambió radicalmente, como también ha dicho ahora mismo, no sé si ha sido, creo que ha sido Alfredo, se cambió por completo, fue uno nuevo en el año 95, hasta ese momento regía el del año 73, y había que darle un tonito democrático a aquello, ¿no? Y entonces pues había que cambiarlo. A pesar de eso, ha sufrido ya 34 reformas, me parece, desde el año 95, que no son pocas. Ha habido algunas que se han solapado unas con otras y no sabíamos qué leches aplicar, y perdón por la expresión. Ha producido determinadas disfuncionalidades y ha habido cosas, por ejemplo, que han desaparecido, y sigo ejemplificando las cosas para que se vean claras. Siempre cuando llega un vecino y te insulta, dices, te voy a meter una denuncia que te vas a cagar, ¿no? La frasecita esa la conocemos todos, sobre todos los abogados. Te voy a meter una denuncia que te vas a cagar. Bien, eso ya no llega a ninguna parte, afortunadamente. Hasta el año 2015, que fue la diarrea legislativa por antonomasia en este país, porque lo que no estaba regulado se reguló y lo que estaba regulado se modificó, el insultar a alguien era un delito, pero se consideraba un delito leve, que se dice ahora, y antes era una falta. Las faltas desaparecieron y entonces muchas se convirtieron en delitos leves y otras se despenalizaron por completo. Ahora se puede llamar lo que le dé a uno la real gana, siempre y cuando sea simplemente eso, un insulto. Eso está despenalizado. Bueno, pues ha habido otras cosas que también han cambiado, pues como el tema del tráfico de drogas. Cuando la época jorobada de los años 80, cuando nace el Sajiad, para ayudar a los jueces, a los propios abogados, en ese momento de enorme tráfico de drogas, en el que el 70% de los internos lo estaban por temas de tráfico de drogas, se elevan mucho las penas. Sí, el 70%. Se elevan muchísimo las penas para cortar de raíz el tráfico de drogas. Y luego pasan los años, muchos años, y si no recuerdo mal, en el 2003, una de esas modificaciones que se solapan una con la otra del Código Penal y del enjuiciamiento criminal, pues entonces se rebajan. Y no pasa nada por rebajarlo, pero es que hay cosas, es que, vamos a ver, yo no digo que no haya que meter a la gente en prisión, pero la ciudadanía tiene la sensación de que la gente entra por una puerta y sale por la otra. Si eso fuera así, no tendríamos 62.000 presos, no tendríamos tantos millones de procedimientos. Fíjate, habéis dicho una cosa que también me llama la atención y que le voy a preguntar también a nuestros invitados por teléfono, por Zoom. Es cierto lo que dices, da la sensación, me ha sorprendido esa cifra de más de 14.000 de lo que nos correspondía, por eso he preguntado de si somos más delincuentes, pero ¿es esa la sensación que tenemos en la sociedad? Y tú, Lorenzo, o te digo a ti, luego al compañero, tú, Lorenzo, esa sensación que tenemos parte de la sociedad, que el delincuente roba, los butroneros, que ahora estamos viendo todos los días en televisión, por un lado entra y por otro sale, ¿eso es realidad, Lorenzo, o no? Pues la verdad es que no lo sé. Es cierto que lo que se piensa socialmente es verdad que es eso, pero no tengo datos para afirmar que es así o que no es así. Yo lo que veo es que aparentemente, ¿no?, por lo que se lee en los periódicos, y esa es mi fuente de información en este aspecto, por lo tanto la fiabilidad pues es la que es. Sí tengo la impresión de que, bueno, que la política penitenciaria pues muchas veces es muy laxa,
que hay delitos graves que parece que no lo son tanto a la hora de ser tratados penalmente o penitenciariamente, mejor dicho. En fin, la verdad es que la sociedad lo piensa y yo no tengo datos ni para corroborar ni para negar, no lo sé. Bueno, pues vamos a volver entonces, no te voy a comprometer. No sé si ahí, Alfredo, pasamos del tema o te quieres comprometer. Yo creo que hay otros temas. No lo sé. A ver, de esto que habéis comentado, yo miré las estadísticas. España llegó un momento que tenía 150.000 presos por cada 100.000 habitantes. 150 presos por 100.000 habitantes. Era la cifra que daban, era el segundo país de la Unión Europea con una cifra más alta. Superábamos a Reino Unido, que también tiene una población penitenciaria. El país que bate todos los récords es Estados Unidos, que tiene como 700 por 100.000 habitantes. O sea, pero Estados Unidos es una sociedad muy punitiva, en fin, y funciona de otra manera. Pero yo creo que centrándonos en el tema de trastorno mental y demás, no sé, yo es que recuerdo haber hablado con una juez de instrucción en una de las ciudades de la periferia de Madrid, y entonces, claro, que hace guardias y cada semana o 10 días tiene un día de guardia y ve los detenidos y tal, pero me dice, pero si es que lo ves, si es que hay gente que tiene trastornos mentales importantes, consumo de drogas, han estado psicóticos, han tenido ingresos psiquiátricos, han tenido... Entonces, o sea, yo lo que digo es que falta en España, es terrible, pero falta en España una cultura más terapéutica. Es decir, vamos a ver, para que te hagas una idea, las Naciones Unidas, y lo tienen algunos países, tienen lo que llaman Drug Treatment Courts, o sea que son como tribunales para gente que tiene adicciones. ¿Por qué? Pues porque la gente que tiene adicciones, pues que les ponen como alternativa pues el seguir un programa de rehabilitación en vez de entrar en prisión y tal, pues hay que hacer unos controles, unos seguimientos. Esa es una especialización. Hay mental health courts en algunos países que son para delitos no muy graves, pues hombre, pues hacer el seguimiento, ¿no? Entonces aprovechar que la persona ha cometido un delito para encauzarlo en el sistema, en un sistema terapéutico de alguna manera, ¿no? Entonces, en fin, yo creo que ese es el gran problema que hay aquí. Bueno, luego también lo que decía la abogada, vamos a ver. En España, cuando la población penitenciaria aumentó mucho, pues hicieron un pequeño cambio legislativo del que nadie se entera porque es una noticia poco relevante y de repente se acortan las condenas y salen 2.000 a la calle. Entonces, eso son válvulas de seguridad que tiene que cuando la población se aumenta. Es decir, tú te das cuenta que los políticos también legislan, y entonces hubo una época, por ejemplo, en que entraron muchos conductores en prisión que habían cometido accidentes de manera irresponsable y muchos maltratadores que antes no ingresaban, es decir, descabalgó un poco la planificación, pues lo sacaron otros por otro lado. O sea, quiero decir que eso es el juego de la política, básicamente. Fíjate, para darnos cuenta de la importancia que tiene este programa que estamos tratando hoy, voy a leer unos datos que me ha pasado Lorenzo Yaquez, que los habrá sacado de algún estudio. Dice, según una publicación auspiciada por el Ministerio de Interior en el 2017, o sea, estamos hablando de algo reciente, 9 de cada 10 internos, hablamos de prisión, han sufrido un trastorno mental a lo largo de su vida y 2 de cada 4 lo presentan en un mismo mes. Son unas tasas un 5,3% superior, tasas de 5,3 veces superiores a de la población general. Os estamos hablando de que en las cárceles españolas hay muchas personas con problemas de salud mental grave. Lorenzo, estos datos son tuyos. Sí, bueno, vamos a ver, trastorno mental es un concepto muy amplio, ¿eh? No quiere decir que todos los que están bajo ese epígrafe sean trastornos mentales graves, que hayan afectado a su responsabilidad penal, etcétera, etcétera. Vamos a ver, una persona puede tener una depresión y estar en la cárcel. No, en principio no es una cosa que sea incompatible, ¿no? Aquí el problema son los trastornos mentales serios que no... Yo concretamente, yo tengo que contar una cosa, por ejemplo, vamos, una experiencia mía de hace años. Yo tuve un juicio en el cual a un señor que era un paranoico clarísimo, bueno, ahora ya no se dice paranoide, pero es igual, era una psicosis paranoide clara, de libro. Yo oía desde fuera a los forenses, 2 forenses, diciendo, señoría, está más claro que el agua, está completamente loco. Bueno, en este plan, ¿no? Oye, lo condenaron a más de lo que pedía el fiscal. Desde ese momento decidí que no iría nunca más a una causa penal, porque colaborar en eso, pues me pareció mal, simplemente, ¿no? Bueno, entonces la cuestión es que bajo ese epígrafe, hombre, vamos a ver, un señor que tiene una depresión tiene que ser tratado, esté como esté. Esté donde esté, ¿no? Bueno, pero eso no impide que pueda ser tratado en prisión. Voy a poner un ejemplo que es conocido porque ha salido en la prensa.
El amigo Roldán, cuando estuvo encarcelado por sus hazañas, pues salió en la prensa que tuvo que ser tratado por depresión. Bueno, pues vale, pues me parece muy bien. Se le trató y bueno, yo no sé el resultado porque no estaba metido en ese ajo, pero vale, pues se le trató. El tema de tóxicos que ha nombrado Alfredo, bueno, de eso ahora mismo hay un montón. Y dudo mucho que la prisión sea el sitio adecuado. De hecho, los jueces tienden a condenarlos más bien a tratamientos en centros especializados, ¿no? Pero bueno, hay también, ¿no? Aquí problemas son trastornos de personalidad. Bueno, trastornos de personalidad es que no en España, en todas partes están las cárceles llenas de trastornos de personalidad, sobre todo una parte de ellos, concretamente las personalidades antisociales y tal, un montón. Pero es que lo propio de estas personalidades es cometer fechorías fácilmente, con lo cual, bueno, pues vale. Los jueces no tan fácilmente les quitan responsabilidad. Yo me acuerdo de un fiscal muy célebre que no voy a nombrar, aunque ya ha fallecido, que decía que no es que fueran psicópatas, eran hijópatas, decía él. Y eso era un fiscal muy célebre, ya digo. Bueno, lo que quiero decir con esto es que hay una serie de trastornos mentales que no son incompatibles con estar en prisión. Desde luego, un trastorno de personalidad antisocial en la cárcel no se va a curar, fijo. No sé si se va a curar en algún sitio, hay quien dice que sí, yo lo dudo, pero bueno. Junivel dice que ningún sitio. Aquí son los psicóticos. Para mí ese es el problema. Claro. Este señor que os he dicho que estaba hablando mal y pronto, estaba loco, pues lo condenaron a 30 años de prisión. No creo que los cumpliera, pero 30 años le cayeron. ¿Comprendes? O sea que ahí está el problema. Para mí, Por supuesto que las cárceles no son para tratar nada de forma, digamos, preferente o de forma magnífica, bueno, está claro, ¿no? De hecho, hay muchos autores que dicen que la prisión es un elemento negativo para la evolución de las enfermedades mentales o de los trastornos mentales. Puedo estar de acuerdo, pero ese, para mí, no es el problema. El problema son los psicóticos. Oye, y una pregunta, ¿cómo un juez... Perdona, Junivel, ¿vas a comentar algo? No, era eso, que sí que creo que todos estamos de acuerdo en que un trastorno mental grave que comete un delito penal no debe de estar en una cárcel, pero la cuestión es que siguen estando en las cárceles. ¿Qué podemos hacer como sociedad, como agentes terapéuticos y sanitarios? Porque a mí hay veces que sí que me han comentado los padres, pero ¿y qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿A quién pedimos ayuda? Porque, como decía José Manuel, a ellos nadie les explicó que había todas estas eximientes, que podía estar en otros sitios. Quiero decir que yo creo que es que tampoco no hay información para dar a las personas, ¿no? A los familiares o a esa persona. Ahora hace poco, bueno, conozco un caso que estuvo en Alcalá Meco, 2 años y medio, bueno, pues haber cometido un delito y luego, porque se metió por medio, lógicamente, pues un buen psiquiatra legal, le mandaron a hacer tratamiento a San Juan de Dios, a Cienpozuelos, pero esta persona se comió 2 años y medio en una cárcel. Esos 2 años y medio cometió 4 intentos de suicidio. Entonces, bueno, ¿cómo podemos hacer que esto llegue a la sociedad, sobre todo a las familias con hijos que tienen o parejas que han cometido un delito por tener un trastorno mental grave? No sé, yo creo que eso es el papel importante que nos toca. La próxima manifestación de este 10 de octubre, no sé qué hará la Confederación, pero nosotros vamos a ir a por esto, Oye, y otra pregunta que se me ocurre ahora, porque también hemos hablado muchas veces, tú como abogado. Me dirijo en este caso a Ángel, luego cualquiera de vosotros, en las películas, en la imagen que tenemos. ¿Es verdad que hay mucha gente que cuando comete un delito trata de convencer de que es porque tenía una enfermedad mental o no? ¿O eso solamente sale en las películas y en comentarios? No sé si me he explicado bien. Sí, te has explicado perfectamente, sí. José Manuel. Es de película. Realmente sí que es... Perdón, hago ese matiz porque me ha dicho Lorenzo, una pregunta, me dice, ¿cómo puede saber el juez que está ante una persona con trastorno mental? Por eso primero te hago ese...
La persona que tiene el trastorno mental, salvo que sean algunos tipos de trastornos mentales concretos que le llevan a pensar que nunca ha cometido ese delito y nunca ha cometido ninguno de los delitos que se le imputan, porque hay, como decía antes uno de los especialistas, hay personas que su propio trastorno mental lo que le mueve a hacer es cometer delitos, porque es su forma de ser y no puede evitarlo. Pero no le va a llevar a tratar de engañar al juez pensando que lo que tiene puede aprovecharlo. Eso no es así prácticamente nunca. No digo que no haya excepciones, porque en la viña del Señor de todo hay, pero no va a ser así. Eso lo dejamos para las películas americanas y para las series, aunque afortunadamente para los que les guste suelen expresar bastante fielmente la realidad de lo que ocurre en Estados Unidos, y digo Estados Unidos porque son la mayoría películas americanas. Yo quería hacer una pequeña añadidura, no puntualización, porque es que a los especialistas no puedo estar puntualizándoles nada, porque están dando en el clavo. Hablaba uno de ellos sobre los delitos que se cometen bajo los efectos de las drogas, y también de la época aquella tremenda de los años 80, que duró muchísimo tiempo. Yo me temo, por lo que determina el Código Penal, que se trata mucho mejor a quien comete un delito bajo los efectos de las drogas que a una persona que lo comete teniendo una enfermedad mental. Y me explico. Por ejemplo, del artículo 80 en adelante, creo que es hasta el 85, es donde se regula cómo se puede sustituir la pena de prisión para las personas que han cometido los delitos, sobre todo bajo los efectos de las drogas y sobre todo delitos de drogas, claro, de tráfico de drogas, quiero decir. Si estamos hablando de que una persona que no esté bajo esos efectos de las drogas y es su primer delito, voy a hacer una pequeña comparación y aquí lo dejo por no comer más tiempo. Si una persona, repito, no lo ha cometido bajo los efectos de las drogas y es su primer delito, entonces, si no va por encima de los 2 años la condena, al ser un delincuente primario, va a poder suspenderse esa condena en virtud del artículo 80. Si lo comete bajo los efectos de las drogas y estamos hablando que es un delito de tráfico de drogas, y además, bueno, pues se somete a tratamiento posteriormente, etcétera, etcétera, y lo justifica, pues, con punto omega, con proyecto hombre, yendo al Sagiad, etcétera, etcétera, pues en lugar de 2 años hablamos de 5. Si consideramos que la mayoría de los delitos de tráfico de drogas están penados entre 3 y 6 años, si no hay, dentro de ese delito que se haya cometido, no hay ninguna agravante, no se aplican 6 años, se aplica entre 3 y 4 años y medio, con lo cual estamos por debajo de los 5, con lo cual a esa persona se le va a poder aplicar sin ningún tipo de problemas, y no digo automáticamente porque eso no es así, pero sin ningún tipo de problemas se le va a poder aplicar lo que está establecido en el artículo, creo, 85. Es decir, que se suspenda la ejecución o se sustituya la ejecución. Ahora ya la sustitución no existe, o es de otra manera, pero se va a suspender la ejecución, es decir, se va a quedar en el aire con la condición de que siga el tratamiento, lleve los controles, análisis de orina, que vaya al Sagiad, al centro de atención a drogodependientes, etcétera, etcétera. Pues no se trata igual a los enfermos mentales, ¿eh? Pues voy a volver ahora, Alfredo, por tu experiencia. Esta pregunta que comentaba antes, que me ha escrito aquí para aclarar tu compañero Lorenzo Yaquer y nuestro, ¿cómo puede saber el juez que está ante una persona con trastorno mental? Tu experiencia es, ¿un juez tiene posibilidades, si su abogado o el fiscal dice que esta persona tiene un trastorno mental grave y por eso ha cometido el delito, un juez tiene posibilidades de llegar a fondo y saber si es realmente una persona con una enfermedad mental? Bueno, vamos a ver. Cuando alguien ha sido detenido, está en una fase de instrucción, hay una investigación judicial, se abre unas diligencias previas y entonces, bueno, pues se hacen una serie de indagaciones. Entonces, en fin,
hay una serie de pruebas. Entonces, esto, a ver, el jurista lo explicará mucho mejor que yo. Hay una serie de pruebas que son las pruebas testificales, luego están las pruebas documentales, luego están las pruebas periciales. Entonces, pues si se sospecha que puede haber un trastorno mental, pues lo que va a hacer es una evaluación pericial. ¿Quién hace la evaluación pericial? Bueno, pues los jueces de instrucción, que son los que realizan esta investigación, pues tienen a su disposición pues unos equipos de médicos forenses que entonces hacen una evaluación. Muchos de estos médicos forenses, la mayoría no son psiquiatras, pero bueno, tienen algo de experiencia y de conocimiento y tienen la independencia del funcionario. Entonces, bueno, pues se les hace una evaluación. También, pues la defensa puede proponer un perito privado y entonces este perito pues acude, en fin, si está en prisión, pues el juez le autoriza para que vaya y que haga la evaluación y que vea el sumario, etcétera, etcétera. Y entonces luego, pues valorando globalmente lo que está en el sumario, la evaluación, las pruebas que se han administrado y todas estas cosas, pues se emite un informe pericial. Y este informe pericial pues es el que se aporta al sumario y el juez pues lo tiene bastante en cuenta, ¿no? Eso en fase de instrucción y luego pues en la fase de juicio pues también pues los peritos irán a declarar y básicamente es eso, es decir, el juez tiene ayudas, expertos, ¿no? Pero del mismo modo que hay peritos pues en el ámbito de la psiquiatría, pues los hay peritos en el ámbito de la arquitectura que te explican por qué se ha caído un edificio, por ejemplo, o peritos grafólogos sobre si la escritura es de tal o cual persona, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a ver, el juez también tiene su experiencia, ¿no? Y además los jueces, sobre todo los jueces de instrucción, que han estado ahí un tiempo, han estado años, pues ven de todo y yo creo que ya están más o menos acostumbrados y saben calibrar de alguna manera cuando tienen cara a cara al imputado, ¿no? Entonces, así es como lo solucionan, básicamente. Yo sí quería preguntar, cuando ya el juez reconoce que la persona tiene, bueno, pues por todos esos peritajes, por todo lo que le han mandado, que tiene un trastorno mental, ahí en ese momento, ¿qué hace? ¿Ese juez manda a esa persona a Foncalén o a Sevilla? O... No, vamos a ver. Yo creo que eso no es así, ver, ¿no? Primero hay o sea, está la fase de instrucción, se celebra el juicio y luego hay una sentencia. Entonces la sentencia dice eximente completa, eximente incompleta, vale. Supongamos que es alguien que tiene un trastorno mental. Entonces, esa persona, claro, el problema que hay es que el juez dice medida de seguridad. Bien, perfecto, medida de seguridad. Es decir, lo terapéutico tiene que ser lo prioritario. Pero claro, el juez tampoco quiere que esta persona salga y que la ingresen en un centro psiquiátrico, el tipo que sea. ¿Por qué? Porque el centro psiquiátrico a lo mejor no le da garantías de seguridad respecto a una fuga, por ejemplo, que se pueda fugar, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que lamentablemente muchos de estas personas que han cometido delitos y han sido declarados inimputables o semi-imputables, o con una eximente incompleta que reconocen que tienen un trastorno y que hace falta un cierto tratamiento, pues terminan en la prisión. Entonces es algo verdaderamente paradójico, ¿no? Porque dicen, no, es que, a ver, son enfermos, pero como no hay un recurso para tratarlos, pues ¡pum!, terminan en la prisión, cumpliendo una medida de seguridad. Claro, pero... Lo cual es algo que no... De hecho, hay algún caso de alguna sentencia ante el Constitucional donde el abogado del condenado o pues ha recurrido diciendo, oiga, que hay una sentencia de incapacidad, perdón, que le declaran inimputable, pero es que está en el módulo de la prisión. Tendría que ir en un sitio terapéutico, pero no lo consiguen resolver. Claro, porque los jueces tampoco tienen una varita mágica para darle y crear el recurso, ¿no? Entonces, al final, queda al albur de instituciones penitenciarias, que depende de los recursos, tal. O sea, vamos a ver. Entonces, la atención psiquiátrica que hay ahí es muy pobre. O sea, ahora mismo en los centros penitenciarios en Madrid, yo creo que va un psiquiatra un día a la semana, o a veces un día cada 2 semanas. Y el día que va, pues tiene que ver a 30, 40, en fin, una barbaridad. Entonces es algo que está funcionando mal. Hombre, están los médicos de prisiones, el equivalente a atención primaria de prisiones, que bueno, que más o menos lo solucionan, pero no es
una atención bien definida, creo yo. Yo creo que no funciona nada bien. Aunque dicen que tiene que haber el equipo multidisciplinar, que son psicólogos, son terapeutas, trabajadores sociales, pero claro, no dan abasto para toda la población. Pero mira, el problema es que tú imagínate a alguien que tiene, vale, un trastorno mental. Entonces, puede ir al módulo, depende a qué módulo va. Están los módulos de respeto, donde hay buen clima, tal. Pero claro, si es alguien con un trastorno mental grave, con un cuadro psicótico y tal, pues ya empieza con conductas raras. Entonces, con las conductas raras no encaja. No va a ir a un módulo normal donde el clima es muy tenso, es agresivo, puede haber conflictos. Entonces, ¿qué termina? En la enfermería. Entonces, la enfermería es un sitio incómodo. Pues para estar unos días, bueno, para que te cuiden y tal, te ponen un interno de apoyo, que es el que está haciendo como de terapeuta continuado, en fin, pues para ayudar a controlarlo un poco. Pero bueno, es que hay casos verdaderamente lamentables, ¿no? En donde está ahí y no debería estar ahí. Es que tendría que estar en una unidad de hospitalización, una unidad de media estancia, con una rehabilitación, con una serie de actividades, una terapia ocupacional, pues no sé, lo que hay en cualquier recurso de salud mental, y eso es algo que no lo hay y que lamentablemente muchos presos pues no lo tienen acceso. Fíjate, me estabais haciendo recordar que ya que tenemos aquí Ángel Bravo del Valle, estamos, no lo sabes, pero el año 2021 la salud mental, la Asociación La Barandilla la dedicamos a la salud mental. También cumplimos 25 años del Hospital de Día Lacman. Estamos en la Casa de la Salud Mental. Pero estaba pensando en otro colectivo que no vamos a tratar hoy, pero nos gustaría, después de lo que está comentando tanto Alfredo como Lorenzo, y que tú mismo has comentado sobre el tema de la justicia, las personas con discapacidad intelectual, aunque no se trata del programa de hoy, me imagino que también tienen que tener, estoy pensando en estas personas con una discapacidad intelectual alta, que muchas veces no son conscientes de sus actividades diarias, y que nadie me critique porque eso es así. También tiene que haber una cosa similar para estos colectivos, ¿no? Que muchos irán a la cárcel y a lo mejor no tendrían que estar en una cárcel. Te pregunto. Muchos, sí. En ese sentido, dos cosas. Primero, una enlazada con el psiquiatra que acaba de hablar, que me ha hecho recordar lo que nos ha contado en varias ocasiones un magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, un gran amigo, que girando visita a una serie de prisiones le enseñaron dónde se hacía la medida de seguridad en esa prisión. Entonces le mostraron una puerta que era la que daba acceso a la incomunicación, y dice, bueno, nosotros lo metemos aquí, ponemos esto, y esto era pues un folio en el que se ponía medida de seguridad, se pega en la puerta y eso es una medida de seguridad. Es decir, el preso normal, digamos de normal cumplimiento, estaba muchísimo mejor porque estaba en una celda normal, y el que tenía una medida de seguridad pues estaba incomunicado. Hasta ese extremo llegaban las cosas. Para las personas con discapacidad intelectual hay una serie de novedosas actuaciones, una de ellas en instituciones penitenciarias de la Generalitat de Cataluña y otras dos en el resto del Estado. Una de ellas es un módulo específico que hay en la prisión de Segovia, en Perogordo, y otro que es la joya de la corona, dentro de un orden, ¿vale? Pero la joya de la corona, para lo que estamos hablando, que está en Extremera. Es el módulo polivalente 2, la gente allí dentro la conoce como el Poli 2. Ahora mismo hay 20 personas, no todas ellas tienen discapacidad intelectual, porque solo son, si no recuerdo mal, 14, y las otras 6 son internos de apoyo. Los conozco a todos, he tenido la suerte de estar con ellos, de que me cuenten sus historias, las personales, las judiciales, las penitenciarias también. Os puedo asegurar que ninguno de ellos tiene la sensación de haber hecho nada malo, ¿vale? Ninguno de ellos. Y para estar donde están, os aseguro también que han cometido delitos muy graves o muy graves, pero que les ha llevado bastante tiempo a pasar en prisión. No voy a hablar de ninguno en concreto, pero bueno, sí me gustaría decir que hay personas, y ya no diré si está en este módulo o en otros que también conozco, que
Si además de la discapacidad intelectual tienen algo más, pues es mucho peor todavía su situación penitenciaria, ¿no? Y conozco a una persona que lo ha pasado francamente mal, que creo que sigue todavía en prisión, que no solo tiene discapacidad intelectual, sino que además es gay y de etnia gitana. Esa persona... Se le ha juntado todo el pobre, ¿no? Imaginaros lo que puede ser la vida en la calle de una persona con estas características, e imaginaros luego cómo puede ser en prisión, ¿no? Entonces, estos son experiencias nuevas. Claro. Tienen unos años, la de Madrid, la de Segovia, la de Cataluña, pero no dejan de ser nuevas. Y son una excepción. Y el problema es que tampoco se puede traer a este tipo de módulos a todo el mundo, porque la población reclusa con discapacidad intelectual es muy alta, porque normalmente el problema de la discapacidad intelectual es que no se ha detectado hasta que llega a la ejecución, a pesar de que hacemos todos lo imposible por detectarla, pero en muchas ocasiones esa discapacidad, por el tipo de discapacidad intelectual que sea, no permite que se aprecie ni por la policía al principio, ni por los abogados después, ni por. Voy a decir que la Fundación A la Par, que estoy seguro que también lo conoces, sí, desde hace 3, 4, 5 años, como ya somos mayores me pierdo los años, pero hace 3 o 4 años ha creado un módulo para las personas con discapacidad intelectual cuando tenían que ir a un juicio, cuando tenían un delito que enfrentarse con el juez, porque claro, no sabían expresar, ni entendían por qué les denunciaban. O sea, lo digo un poco para afirmar lo que estabas diciendo. La Fundación, lógicamente, les conozco desde que se denominaban Carmen Pardo Valcarce, y bueno, pues ayudan muchísimo a la gente con la figura del facilitador, que han sido ellos los que la han impuesto. Nosotros, por nuestra parte, lo que hemos hecho, sobre todo las 2 personas que coordinábamos en su momento el área de discapacidad y dependencia del Colegio de Abogados de Madrid, fue crear un protocolo de actuación para los abogados en general que se dedican al penal, y sobre todo para los que están en funciones de guardia de turno de oficio, porque el 99% de las ocasiones, cuando se asiste a un detenido, lo hace un abogado del turno de oficio. Eso permite a los compañeros saber cuándo se pueden estar encontrando con determinados signos externos por parte del cliente y del asunto también, y las circunstancias que los envuelven a ambos, cuando se puede estar encontrando, repito, ante una persona que ha cometido ese delito teniendo una discapacidad intelectual, y sobre todo después cómo actuar en consecuencia. Ese protocolo, pues podemos decir orgullosos, tanto mi compañera como yo, que bueno, pues ya ha sido trasplantado a muchos otros colegios de abogados, y eso es también parte de nuestra labor, de no solo formación, sino de concienciación. A mí, por ejemplo, me vino a ver la Virgen, como se suele decir, cuando para crear el protocolo, pues cuando tuve un caso entre mis manos de una persona que al principio y después, y casi hasta el final del procedimiento, que afortunadamente se archivó ese mismo día, yo no vi que tenía discapacidad intelectual, pero lo último que vi y algún otro dato más, pues me fueron dando pie a pensar que sí estaba con algo que no era corriente. Y también lo vio la jueza, y por eso digo que no era normal el tema, porque también lo vio la jueza y lo vio la Fiscalía, y todos vimos la necesidad, que es lo primordial, de que en ese momento, cuando es más complicado decir que le vea un psiquiatra, pues sí, la vio un psiquiatra a esta persona y vio que no había nada que hacer, y se archivó la causa directamente. La habían detenido a las 8 de la mañana y a las 3 de la tarde estaba fuera. Hicimos un procedimiento de diligencias urgentes de juicio rápido, hicimos todas las diligencias, incluyendo también la pericial, que como decía antes uno de los especialistas, la mayoría de las veces lo hace un forense con algo de formación en psiquiatría, pero normalmente están formados sobre todo en daño corporal, ¿no? Claro. Cuando tenemos la oportunidad de hacerlo, pues lo que pedimos es que sea un
forense o un médico especializado en psiquiatría o en otras materias, claro. cuando estamos hablando de discapacidad Hombre, intelectual. yo creo que también ahí la labor del psicólogo forense, quiero decir que, claro, que es el que hace las pruebas, quiero decir que hoy una incapacidad intelectual, un déficit intelectual, tenemos pruebas diagnósticas lo que ocurre es que no están de guardia. Claro, entonces ahí está el forense sí lo está. Claro. Entonces, en Madrid sí tienes un equipo, pero es un equipo muy pequeño para 54 claro. juzgados. Eso es verdad. Voy a hacer un matiz. Tanto Lorenzo como Alfredo, ¿tenéis 10 minutos más todavía? Es que os he dicho a las 6. ¿Tenéis 10 minutos todavía? Sí, tenemos. Perfecto, pues mira, yo por lo menos sí. Me he apuntado 2 cosas aquí, a raíz de lo que estaba comentando aquí nuestro abogado. Una de ellas, esta idea que he recordado de la Fundación A la Par, porque claro, ya les pide ellos ayuda, Ángel lo sabe perfectamente, hasta la Guardia Civil y la policía. Cuando comete un delito una persona con discapacidad intelectual es que buscan algún experto para saber cómo tratarlos. Mi pregunta es, a los dos que sois expertos en psiquiatría legal y vinculado a problemas de salud mental, ¿esto sería ideal o sería similar crear un área como ha creado la Fundación A la Par para dedicarlo a las personas con enfermedad mental o no? Se me está ocurriendo una cosa un poco extraña de preguntar, pero tú, Alfredo, ¿crees que esto también sería, igual existe, pero yo no lo conozco? No existe. Pero un espacio en qué contexto, unos expertos, es que no. Me he explicado mal. Mira, la Fundación A la Par trabaja con personas con discapacidad intelectual y notó a lo largo de los años que propios usuarios de su residencia, de sus centros de empleo, pues cometían delitos. Y claro, cuando los retiene la Guardia Civil, cuando los detiene la policía, cuando tienen que ir delante del juez, pues no se saben expresar. No se saben expresar por las carencias que tienen, ¿no? De discapacidad intelectual. Entonces, esto en la enfermedad mental, hablamos que una persona con enfermedad mental, con una persona con discapacidad intelectual puede llevar una vida normalizada, pero hablamos siempre de los casos graves. ¿Crees que existe algún área, o sería bueno crear un área de personas especializadas, no sé si abogados, si intérpretes, como lo tendríamos que llamar, de todo, para que cuando una enfermedad... A ver, hombre, no, mira, nosotros en el Gregorio Marañón tenemos una unidad de salud mental para personas sordas, A ver, yo no tengo lengua de signos, trabajo en esa unidad una parte de mi tiempo en el hospital, pero hay una psicóloga, una trabajadora social que tiene lengua de signos y que es fantástico, ¿no? Y recibimos derivaciones de toda España prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, pues porque además los sordos prelocutivos, ¿no? Lo que clásicamente se llaman sordomudos, que es un término incorrecto, no debería decirse. Pero bueno, es algo que funciona muy bien y hemos tenido varios casos de delitos, incluso tuvimos un homicidio entre sordos, donde fue un tema de violencia de género tal. Entonces nos lo trajeron, hicimos la evaluación, tuvimos que ir al juicio, en fin, vamos, no es muy habitual que intervengamos en temas penales, ¿no? Hombre, yo creo que la policía va cogiendo cultura de estas cosas, los jueces también están cogiendo cultura, entonces, claro, el mundo de la discapacidad es muy amplio y hay diferentes particularidades, es decir, hemos hablado de la discapacidad intelectual, de la discapacidad relacionada con la comunicación, como los sordos, en fin, no lo sé, si algo global que abarcara todo, no lo sé, yo creo que sí tendría que haber como un sitio donde una vez que son detenidos y hay signos de que hay problemas y tal, pues pudiera ser como un sitio de referencia. Vamos a ver, es más que nada un protocolo, más que un espacio. Por ejemplo, es lo que ocurre con las mujeres víctimas de agresiones sexuales. A todo el mundo sabe que tienen que ir a un hospital determinado, es el Hospital de la Paz, donde tenga un protocolo. ¿Por qué fue La Paz? Porque está al lado de las Plaza Castilla, que es donde suelen estar los forenses. Y entonces era el que les pillaba más cerca y poco a poco pues la costumbre fue esta. ¿Por qué? Pues porque ya que están ahí se toman las muestras para luego enviarlas a genética forense, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya eso es como un camino ya abierto de que el uso ha ido horadando y ha ido ya marcando esa vereda y queda establecido. Yo creo que también podría hacerse con gente con trastorno mental que comete. No hay tantos que cometan delitos, o sea, con un trastorno psicótico franco. Hay algunos, pero no tantos, ¿no? Entonces, hombre, no sé, yo creo, más que la detección o intervenir en el momento de la detención, yo creo que es después, sobre todo en el ámbito penitenciario. Porque luego o bien quedan en libertad y ya van al circuito de salud mental, el que sea, o bien están en prisión y entonces van pues al otro circuito de salud mental en prisión, que yo creo que es el que hay que reforzar, porque es
el que está peor ahora mismo. Hay un documental que creo que lo hizo Fernando Guillén Cuervo, que no sé, me imagino que habéis hablado de él, no recuerdo el título ahora, y que bueno, entrevistaba a varias personas que han estado en prisión con trastorno mental grave y tal, y es que se ve, o sea, es que es algo tremendo, ¿no? O sea, yo creo que ahí es donde hay que trabajar más. Lo vamos a poner, no están recibiendo la atención que debieran. Vamos a poner ese documental porque tienes razón. Mañana con el técnico estoy hablando en nuestra actualidad, el documental de Fernando Guillén Cuervo, www.labarandilla.org, y mañana, hoy no, que sea mañana, jueves, lo pondremos en el apartado de actualidad. Lorenzo, por cierto, antes de que me olvide, tienes que venir a otro programa para hablar de discapacidad intelectual y con la Fundación A la Par. Vamos a invitar a la presidenta. Oye, tenéis unos días, antes de irnos, vamos a aprovechar, como tengo aquí dos eminencias de la psiquiatría legal, me gustaría saber, pues esto de la psiquiatría legal nos han explicado para qué es, pero aún así resulta un poquito complicado. El día 23, 24 y 25 de septiembre, si el virus quiere, no vamos a decir si Dios quiere, sino si el virus quiere, el año pasado no hicisteis vuestro congreso, o sea, lo habéis tenido que aplazar. Oye, ¿qué habláis en un congreso? Por curiosidad, 23, 24 y 25 de septiembre en Sevilla, sí. ¿Qué habláis en un congreso de psiquiatría legal? ¿Qué cosas debatís ahí? Bueno, a ver, es que en temas de psiquiatría legal pues son muy amplios, no es solamente en el ámbito penal. Bueno, pues en el ámbito penal hay diferentes tipologías, un tema que está muy abandonado en España, que también hay mucha patología, que es en el tema de los delincuentes sexuales, lo hemos tratado, el tema de la coordinación entre redes, por ejemplo, pues la coordinación del sistema penitenciario con el sistema de salud mental, que tiene dificultades muy grandes, temas de evaluación, temas de detección de la simulación, porque hay gente que a veces simula para tener una enfermedad mental y tal. En el ámbito civil, pues hay mucho, y hay un abogado experto en discapacidad, pues todo el tema de los avances y los problemas que están surgiendo con la Convención de Nueva York y de protección de los derechos de las personas con discapacidad, que eso es objeto de mucho debate y algunos problemas de implementación y algunas críticas que está habiendo. En fin, hay algunos países que no la han suscrito en su totalidad, países muy desarrollados como Canadá, como Estados Unidos, no han suscrito el artículo 12, en fin. Entonces eso también lo hemos tratado en temas del ámbito laboral, derecho laboral, pues hay algunas patologías que plantean muchos problemas a la hora de determinación del derecho a una incapacidad permanente con prestación económica, la fibromialgia, por ejemplo, en fin, las enfermedades así, las nuevas enfermedades que están surgiendo, la sensibilidad química múltiple, la sensibilidad a los campos electromagnéticos, la hipersensibilidad, etcétera, etcétera, ¿no? No sé, pues también hemos tratado en el derecho canónico también, pues algunos temas de cómo hacer la evaluación pericial, en fin, no sé, nos tocan, hay como muchos ámbitos de especialización en las diferentes patologías, en los cuadros psicóticos, la valoración del riesgo de una conducta violenta, que es un tema, en fin, la evaluación de amenazas, cuando hay alguien que tiene conductas amenazantes, qué actitudes hay que tomar, o no, hay una serie de protocolos, hay muchos expertos, son unos temas que en España no están muy desarrollados y que desde la Sociedad Española de Psiquiatría Legal pues queremos que se vayan conociendo poco a poco, ¿no? Y que se vaya creando una sensibilidad. En fin, el otro día tuvimos una reunión a nivel internacional que fue en inglés y que tratamos todo el tema de la evaluación de amenazas, del stalking, de los acosadores persistentes, ¿no? Entonces hay muchísimo. Hay unidades especializadas donde hay psiquiatras forenses incrustados en la policía, en Scotland Yard, en Londres, por ejemplo, que tienen pues 40 o 50 denuncias diarias de acoso, por ejemplo, ¿no? Entonces, en fin, hay muchos temas, en fin, porque en el fondo la psiquiatría legal trata con las situaciones conflictivas y con las conductas problemáticas, ¿no? Y entonces pues eso tratamos en la Sociedad Española de Psiquiatría Legal. Oye, y por curiosidad, imagínate que aquí, hombre, un poquito de enchufe que ya os conoce Ángel Bravo, pues como abogado igual le dejaréis entrar, pero ¿eso está muy cerrado solamente para los psiquiatras expertos en temas de psiquiatría legal o ahí se apunta cualquier otra persona? No, claro, no, es un congreso abierto. Eso es un congreso abierto. Es que nuestra web, que es psiquiatrialegal.org, repito, psiquiatrialegal.org, ahí están los programas de nuestros congresos, incluso vídeos de algunos congresos, de ediciones anteriores,
que hemos subido, que tenemos ahí subidos, y nosotros han venido a nuestro congreso pues abogados de diferentes ámbitos, jueces, fiscales, médicos forenses, y también hemos tenido entre los ponentes pues también muchos profesionales del derecho, o sea que, en fin, o sea, es una cosa abierta, internacionales, etcétera, etcétera. Psiquiatrialegal.org. Nos despediremos con nuestro abogado, pero yo tengo que hacerle ahora una consulta a Lorenzo, porque luego tú sabes que a mí me grita Lorenzo y me dice, oye, macho, hemos hecho los programas y no hemos dejado la mitad de las cosas. Lorenzo, aquí tú me has pasado un montón de preguntas que con estos invitados pues no nos ha dado tiempo. ¿Qué te gustaría resaltar? No, yo creo que se ha tocado en fin, ten en cuenta que esto es un programa de divulgación, claro, y yo te he hecho preguntas abundantes para que escogieras las que te parecieran mejor, no porque alguna de ellas fuera más importante que otras, ¿no? Yo creo que lo básico se ha tocado. Y respecto a los congresos nuestros y tal, hombre, mira, yo creo que es que hay en todo congreso, como sabemos los tres o todos nosotros, también Junivel, aparte de que sea una siembra de doctrina por parte de las ponencias y tal, pero hay algo muy importante en los congresos que desgraciadamente con esta situación pandémica pues de momento lo hemos perdido, que es el contacto personal, el intercambio de experiencias, etcétera. Eso es muy importante en los congresos, el que puedas charlar con los compañeros, algunos de los cuales los vemos solo en ese congreso, ¿no? ¿Qué tal te ha ido? ¿Cómo va? Pues mira, tengo un caso, no sé qué, bueno, en fin, ya sabéis, ¿no? Eso es importante. Temas, como ha dicho Alfredo, bueno, los que ha dicho él y unos cuantos más. Por ejemplo, estaba yo pensando en la responsabilidad médica, en la responsabilidad del médico, en la responsabilidad del perito médico, en fin, por ejemplo, ¿no? Y muchos más que podríamos decir. Lo que quiero decirte es que temas no faltan. Lo que pasa es que Alfredo, que es miembro, en fin, obligado en nuestro grupo del comité científico, pues bueno, se lo puede hablar mucho mejor que yo, tal como he hecho. Pero yo no diría nada más, no añadiría nada más a este programa, porque creo que, bueno, sí voy a añadir una cosa, solo una cosa, que ya no hablo de mí, porque aquí tenemos una persona que está muy cualificada como perito, que es precisamente el doctor Alfredo, y lo que digo es que la mayor parte de los problemas que se dan en las sentencias, entre comillas, digamos, incorrectas, vamos a decirlo así, es porque o no ha habido perito o el perito no ha sido, digamos, adecuado, no ha hecho una pericia como Dios manda. Entonces, yo diría una cosa, si alguien tiene un problema mental o un allegado a esa persona, pues que se procure un buen perito, porque es la forma de intentar meter en la cabeza del juez, a través de su abogado también, un buen abogado, que esa persona, concretamente, tiene un problema X, que luego tendrá que ver o no con el delito, etcétera, etcétera. Bueno, eso es otro tema. Pero en principio, un perito bueno, insisto, es fundamental, igual que lo es un abogado bueno, vamos, está más claro. Yo siempre les digo a los abogados, oiga, mire, usted es el director de la orquesta, o sea que usted verá lo que hace o lo que no hace. Mi trabajo es hacer la pericia, pero usted sabrá cómo manejar esto, porque esto es un instrumento, uno más dentro de las pruebas, etcétera, que el juez oye más o menos atentamente. Pues fíjate, mira, al menos tenemos un oyente que es nuestra presidenta, me dice, pregunta algo sobre el suicidio en el ámbito legal, no nos da tiempo, pero simplemente voy a aprovechar para recordar, ya que nos conocemos a través de otro abogado, que el día 2 es nuestro aniversario, el tercer aniversario del teléfono contra el suicidio, y a la 1 más o menos aproximadamente vamos a tener a tu amigo José Luis Gutiérrez, que vamos a hablar sobre los suicidios y el derecho, porque José Luis Gutiérrez no nos da tiempo hoy, pero sería para otro programa, si os apetece participar, José Luis Gutiérrez es un buen amigo, fue vicepresidente de la Confederación Española de Salud Mental, abogado de Córdoba, y recuerdo que él es de los que me machaca siempre, que me dice, mira, insiste a la gente que cuando ha salido una persona de un hospital y se ha suicidado, cuando ha salido de algún acto jurídico y se ha suicidado, que aprendan a denunciar. Luego lo que vamos a tratar el día 2, y con dos eminencias como tenemos, tanto a Lorenzo como al otro también, al otro expresidente de la Sociedad Española de Psiquiatría Legal, Alfredo, sería si es buena idea, y simplemente lo voy a soltar así, y no vamos a hablar más porque se nos va el tiempo, pero sería buena idea que la gente cuando sale de un hospital y se suicida después de haber estado en tratamiento o algún otro tipo de actuación similar, este abogado siempre dice, recomienda a tu gente que denuncien. Alfredo, ¿está diciendo este abogado José Luis Gutiérrez una barbaridad?
Yo lo que le diría a la gente es que contacte con un abogado con experiencia en derecho sanitario. Apuntado, experiencia. O sea, yo creo que el mundo, en fin, de la responsabilidad, del derecho sanitario en general, tiene muchas particularidades, muchas. Entonces, hay que conocer, bueno, pues los mecanismos, aunque los conceptos los conocen muchos abogados, pero ahí hay cosas que yo creo que... Entonces, hombre, si hay un hecho catastrófico, horrible, como el que se está comentando, yo creo que, hombre, que yo orientaría primero a un abogado de derecho sanitario, ¿no? Entonces, lo primero que va a hacer el abogado de derecho sanitario es pedir la documentación pertinente, ¿no? Copia de la historia clínica, copia del expediente administrativo, si van por la vía patrimonial y demás. Entonces, y bueno, entonces, y luego cuando recopila todo, que esto es una cosa que la gente no entiende, los abogados sí lo entienden, ¿no? Que lo importante es lo que está en los papeles y conseguir los documentos adecuados. Entonces, una vez que están los documentos adecuados, el abogado contacta con el perito y le dice, oye, vamos a ver, ¿hay caso o no hay caso? Mira esto y a ver qué me dices, ¿no? Entonces, a ver, yo lo que digo es que esto es un proceso, tiene varios pasos. A mí hay veces en que me llegan y digo, pues caramba, es que no hay la documentación adecuada, esto es incompleto, tal. O aquí yo creo que hay un fallo aquí, entonces sí, yo creo que eso ahí yo puedo hacer un informe pericial, entiendo, que más o menos encajemos estas pretensiones y otra vez te digo, pues mira, no puedo hacer informe pericial porque la documentación no, sé que no, vamos, haría un informe pericial que no os puede interesar y ya está, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ir paso a paso. Cuántas cosas aprendemos en este programa. No se me ocurriría a mí nunca pensar que es que había abogados especialistas en derecho sanitario. Muy bien, Alfredo. Sí, hay muchos. Eso es importante. Mira, vamos a despedir el programa antes de que os vayáis, porque ya que ha venido él y has venido hasta aquí a vernos, a ti te toca. ¿Qué crees que nos falta dentro de tu experiencia? Faltan muchas cosas y no tienes tiempo. ¿Pero algo que te gustaría destacar sobre lo que estamos hablando hoy? ¿De qué nos falta? Te voy a invitar otro día, pero un poco para terminar. ¿De qué nos falta en general, no? Pues nos falta dinero. No sé si ha sido antes Alfredo o Lorenzo. O Lorenzo quien lo ha comentado. Ha sido Alfredo, lo tenía aquí apuntado. Que muchas veces se dictan las normas, casi siempre diría yo, se dictan las normas sin lo que es una memoria presupuestaria. Si se dice que se va a hacer esto, se va a hacer aquello, se va a hacer lo otro, pero no se dice de dónde se va a sacar el dinero, pues es papel muy bonito y papel mojado, que ya ni siquiera es eso, porque va en PDF, ¿no? Ya no se puede decir ni siquiera que sea papel mojado. Es tan poco importante que no es ni papel mojado, que es a lo que voy. Hace falta dinero, y aparte del dinero hace falta la voluntad, porque estamos hablando de un enorme problema de mucha gente, o bien enfermedad mental o bien discapacidad intelectual, pero asociado con la justicia y con la justicia penal. Y si hay algo que no venda políticamente en España, es la justicia. Y como no vende políticamente, pues no se le dedica al dinero. Eso es lo que nos haría falta. Dinero y sobre todo, pues, conciencia de que hay que hacerlo para que se diga, vamos a utilizar X dinero en hacer esto. Si no, no hacemos nada. A sentencia el abogado. Yo añadiría que... libre medio de sentenciar. No, nada. pero digo que está claro. Que también es que la salud mental tampoco vende. Tampoco vende ni el suicidio. Se juntan las dos. Por experiencia nuestra, ¿quién nos lo va a decir a nosotros, verdad? Que vende tampoco. Que hoy se van a suicidar. Hoy 11 personas en España. Hasta el año pasado eran 10. Durante el periodo que hemos tenido tan terrible del confinamiento bajaron, porque la gente no salía a la calle, no se podía suicidar con el coche, no se podía suicidar desde una altura. Estaban las personas con depresión estaban acompañadas, pero después se han multiplicado y no es que venda poco, es que no vende nada. Vamos a ver, para conocer a Alfredo Calcedo Barba. Ustedes podría decir muchas cosas, o a don Lorenzo Jaquet, pero voy a decir una cosa, que le vean la fotografía en psiquiatría legal. Psiquiatría legal, lo tengo por aquí, .org, si no recuerdo mal, ¿verdad, Alfredo? Correcto. Exactamente, correcto. Ahí verán ustedes, bueno, él ha sido presidente, bueno, los dos, y tu padre también, es que tenemos, por Zura, dos expresidentes de psiquiatría legal, y en el caso de Alfredo, a su padre también. Oye, que ha sido un honor, como siempre, teneros aquí, en el caso tuyo, porque hemos tenido el placer de volverte a ver en esta ocasión, y recuerda, el domingo 25 de abril, si tienes tiempo y dejas a la familia un ratito, nos gustaría que participaras en ese programa especial de 35 años que cambió el mundo de la psiquiatría en España. Y tú, Lorenzo, como esta es tu casa, fijo que el día 25 no te lo voy a pedir, tienes que estar.
Vamos a ver dónde estamos. Vamos a ver dónde estamos. Seguro que sanos. Muy bien. Oye, Bueno, un venga, de honor. acuerdo. Muchísimas gracias, Gracias. a los dos. Psiquiatrialegal.org, Un 23, 24 y 25 de septiembre en Sevilla, y me imagino que a través de las redes sociales. Querido abogado, ha sido un placer conocerte. Igualmente, muchas gracias. Vamos a tratar también el tema de la discapacidad intelectual, queráis. porque estás en la radio La Voz de la Diversidad. Ha sido un placer. Gracias. Y querida compañera, que nos vamos, tú a lo Otro tuyo, día más. al teléfono contra el suicidio y Sí. a tus pacientes del Hospital de Vía Lagman. Soy José Manuel Dolader y ha sido un placer. Muchas gracias a todos. Buenas tardes, gracias. Adiós. Adiós. Adiós, buenas Hasta luego, tardes. adiós.